Hola amigos, hola como de huevo, hola, ¿qué tal? Soy el profesor punto ingeniero, escrito como siempre con la doble S y el punto ingeniero. Vamos a continuar con este tutorial que estamos haciendo de mecánica de fluidos. Vamos a consolidar hoy lo que aprendimos en el anterior vídeo del teorema de Pi. Lo vamos a consolidar hoy con un ejercicio práctico en el que calcularemos de qué depende una función según el teorema de Pi. Bueno, en un vídeo anterior que ya hice, que voy a enganchar aquí arriba, ¿vale? Para ver todos mis vídeos anteriores, si queréis de mecánica de fluidos, accedéis a mi canal, lo organizáis por listas de reproducción y buscáis una que se llama mecánica de fluidos, ahí podréis encontrar todos estos vídeos en orden. Bueno, entonces, en un vídeo que ya hice, calculé la extensión capilar, llegué a esta solución, hice un análisis físico, ¿vale? Y analíticamente obtuvimos esta fórmula en ese ejercicio. Tenemos un recipiente con agua y si introducimos una pajita, por así decirlo, es decir, un tubo de dimensiones muy reducidas, va a haber una extensión capilar donde el líquido va a subir a través de ese tubo debido a las fuerzas de tensión superficial que predominan sobre las fuerzas másicas. Y se puede deducir, como ya hice en ese vídeo anterior, si os interesa podéis calcularlo, aunque podéis verlo, aunque no hace falta para este vídeo, es una cosa que no tiene nada que ver. Obtuvimos esta fórmula de cuánto asciende esa capilaridad, ese líquido, cuánto subiría por esa pajita, y vimos que depende de la tensión superficial, que es sigma, del ángulo teta, que es el ángulo de contacto, el ángulo que forma la uña, por así decirlo, capilar en la pajita con la vertical, de la densidad del líquido, de la gravedad y del diámetro de la pajita, ¿vale? Bueno, a mayor sea el diámetro, menor será la extensión, obviamente. Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a demostrar que la altura tiene que depender de todas estas variables de aquí, de una manera u otra. En este caso concreto depende como está escrito aquí, pero vamos a demostrar que realmente dependen y lo vamos a hacer con el teorema de Pi. Entonces, sabemos ya, por haberlo demostrado en el anterior vídeo con esa fórmula, que la altura, la extensión capilar, es una función que va a depender de la densidad, la tensión superficial sigma, la gravedad g, el diámetro d y el ángulo de contacto θ. Estas van a ser todas las variables que van a influir en la altura, como acabo de explicar y como viene aquí reflejado en esta fórmula. Entonces, si hay una función de la altura que depende de todas estas variables, como definimos con el teorema de Pi, se podría escribir una función que depende de absolutamente todas las variables, incluido la altura, es decir, una función que depende de f, una función que depende de h y de todas las subfunciones de las que depende h, de todas las variables, es decir, ρ, sigma, g, d y θ, que se puede igualar a cero. Es decir, siempre que tengamos una función que depende de otras tantas, si pasamos todos los términos a un mismo lado de la igualdad, lo podemos igualar a cero. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos poniendo esa función que originalmente era h función de otras cosas, lo estamos poniendo como una función de todo en conjunto igualado a cero. Es lo que es ponerlo al mismo lado del igual. Entonces, el teorema de Pi lo que me aseguraba, bueno, muy importante que veamos el vídeo de teoría, lo voy a intentar enganchar también por aquí arriba porque es muy útil. Y si no lo encontráis, simplemente organizad mis vídeos por listas, como he dicho ya, y ahí lo buscáis en mecánica de fluidos. Se llama teorema de Pi. Asegura que el número máximo de monomios adimensionales, es decir, monomios son productos de variables que no tienen ninguna dimensión, es decir, si multiplicas todas las dimensiones de esas distintas variables, me va a resultar en un producto que no tiene dimensiones, adimensional, pues me asegura que el número máximo de monomios adimensionales que se pueden formar es n menos p, siendo p el rango de la matriz de dimensiones. En este caso, como es un problema mecánico, distinguíamos solamente problemas mecánicos o térmicos. Térmicos si hay variaciones de temperatura, en este caso no lo hay, por lo tanto es un problema meramente mecánico. Haremos uso simplemente de las tres variables fundamentales L, M y T, y esta será mi matriz de dimensiones, donde las columnas serán las variables fundamentales L, M y T, y las filas serán
todas las variables de las que depende mi problema, es decir, h, rho, sigma, g, d y teta. Y por lo tanto, el rango de esta matriz, ¿vale? De 3 elementos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 3 por 6, va a ser 3, porque las columnas son 3, pero son linealmente independientes. Entonces, el rango de P, que es la matriz de dimensiones, es exactamente 3. Bueno, le llamamos P. El rango de la matriz de dimensiones le llamamos P y es 3. Entonces, lo que me asegura el teorema de Pi es que podremos construir un número de monomios adimensionales máximo de n-3, y donde n son todas las variables que tenemos. Y como tenemos 6 variables, esto es n, por lo tanto podremos construir n-p, que eso es 6 menos 3, es decir, 3 monomios adimensionales podremos construir. Y esto me sirve al final para simplificar un problema que depende de muchas variables y construirlo en función de 3 monomios. Por lo tanto, podremos escribir finalmente mi función que depende de todas estas variables, h, rho, sigma, g, d y teta. Lo podremos escribir mucho más simplificado como una función, le voy a llamar phi, por llamarlo de una forma distinta, o si, una función que depende de 3 monomios adimensionalizados, pi1, pi2 y pi3. Entonces, esta función va a ser exactamente equivalente a esta en términos dimensionales, pero mucho más sencilla porque solamente va a depender de 3 conjuntos. Entonces, ahora tenemos que identificar estos 3 monomios adimensionales. Entonces, el primer monomio adimensional va a ser automático y va a ser teta, porque teta es una variable que ya no tiene dimensiones de por sí, ya es un monomio adimensional. El solo, claro, el ángulo es una cosa que no tiene dimensiones, y con dimensiones me refiero a las fundamentales, o longitud, o masa, o tiempo, ¿vale? En unidades del sistema internacional, metros, kilogramos, segundos. Entonces, dicho esto, tenemos ya el primer monomio adimensional. Es muy sencillo. Vamos a ir a por otro monomio adimensional. Bueno, hay que conocer un poco de esto ya para saber hacerlo fácil y que salga, porque no es tan intuitivo. Pero también nos damos cuenta que si escogemos la altura, h es la variable del enunciado, ¿vale? Siempre que sea la variable que estamos intentando demostrar, la variable que estamos intentando calcular, poner en función de otras, en este caso es h, esa siempre se le pone la primera potencia cuando hagamos el análisis de dimensiones. Ahora voy a explicar qué es eso, que es cuando hacemos un producto de dimensiones, pues como no sabemos qué dimensiones va a tener cada cosa, cada parámetro, pues a unos parámetros alfa les ponemos una dimensión alfa 1, a otros le ponemos alfa 2 de potencia, pero a la variable que queremos estudiar siempre le ponemos la dimensión 1, ¿vale? Y esto en lo que se traduce, bueno, esto es un poco lioso así, ahora lo voy a explicar y va a quedar mucho más claro, no os preocupéis. En lo que se traduce es que la h, que es la variable que yo quiero estudiar, va a ir en el denominador. Entonces, si h va en el denominador y h tiene unas dimensiones de longitud, nos damos cuenta que lo podemos dividir entre otra variable que tenemos en esta función, que es d, que también tiene unidades de longitud, y por tanto esto ya me va a quedar como otro monomio adimensional. Es decir, no tenemos que hacer ningún cálculo para llegar a estos dos monomios adimensionales. Este era directo y este era casi directo, sabiendo que h tiene unidades de longitud y d tiene unidades de longitud. Las dos son variables de nuestra función, entonces dividiendo una entre la otra ya tenemos el otro monomio adimensional. Y la h la pongo encima porque como es la variable que estamos estudiando, es la variable de la cual queremos poner el resto en función de, entonces siempre va a ir en el numerador, es decir, su potencia va a ser siempre 1. Claro, h a la 1 está en el numerador, es h. Y la d en este caso es menos 1. La h no podría, o sea, es h a la 1 por d a la menos 1. La h no podría ser menos 1 porque estaría debajo. Y es la potencia que estamos, o sea, es la variable que estamos estudiando, tiene que ir arriba, ¿vale? Eso que quede claro. Va a quedar ahora más claro con el tercer monomio adimensional que vamos a calcular. Ahí se va a ver muy claro. Entonces, el tercer monomio adimensional, bueno, tiene que ser función del resto de variables que hay. ¿Pero de cuántas? Bueno, pues como ya expliqué en el vídeo de teoría,
el teorema de Pi aseguraba que con un número mínimo de variables de P más 1 se podría construir un monomio adimensional. Entonces, con P más 1 te asegura que podemos construir un monomio adimensional. ¿Cuánto es P más 1? Pues P era 3, 3 más 1 es 4. Con 4 variables de estas de aquí se puede construir un monomio adimensional. Perfecto, hemos utilizado θ, hemos utilizado h, hemos utilizado d. Obligatoriamente tenemos que utilizar las que no hemos utilizado, es decir, pi3 va a ser función de sigma, que no lo hemos utilizado, g, que no lo hemos utilizado, ρ, que no lo hemos utilizado, y vamos a coger una variable más, θ no, porque no tiene dimensiones, entonces no me va a resolver nada aquí, y ya solamente nos quedan h o d. Como estamos queriendo poner todo el problema en función de h, y h ya lo tenemos aquí, no lo vamos a repetir, porque entonces lo tendríamos dos veces, y al final me quedaría muy complicado para despejar h. Por lo tanto, vamos a coger d. Pero esto vemos que es como que se hace un poco así a tanteo más o menos. Bueno, no es tanteo, pero hay que ir deduciendo. O sea, no es un método muy riguroso. Pero bueno, entonces, una vez hemos llegado a la conclusión de que el tercer monomio dimensional tiene que depender de estas variables de aquí, ¿vale? La h no la hemos cogido porque ya la hemos utilizado una vez en un monomio, no la queremos tener dos veces, porque si no me saldría un h al cuadrado en un momento dado, o cómo despejaríamos h no sería tan sencillo. Entonces, una vez sabemos que tenemos estas funciones, lo podemos resolver de dos formas. Si tuviésemos un poco de conocimientos de fluidomecánica, que a lo mejor no es el caso, entonces, si supiésemos, teniendo esos conocimientos, que hay un parámetro que se define longitud capilar, que es la raíz de sigma partido de densidad por gravedad, y que esto tiene unas unidades de longitud, ¿vale? Tiene unidades de longitud. Entonces, automáticamente podríamos decir que el tercer monomio dimensional pi3 es, pues, esa longitud capilar, raíz de sigma partido de ρg, dividido entre la cuarta variable que no hemos utilizado, porque si nos fijamos, sigma, ρ y g están aquí, son estas tres, y la cuarta que no hemos utilizado es d, pero que también tiene unidades de longitud. Entonces, unidades de longitud entre unidades de longitud me quedaría adimensional. De hecho, este va a ser el tercer monomio dimensional, que ahora voy a explicar otra forma de deducir si no tenemos tantos conocimientos fluidomecánicos. Aunque bueno, esta longitud capilar se deduce del cociente entre las fuerzas de tensión superficial y las fuerzas másicas, que no viene al caso, así que no voy a explicar ahora aquí cómo se deduce esto, pero bueno, si tenéis más interés por saber qué es la longitud capilar, buscadlo en Google, en Wikipedia, por ejemplo. Pero voy a explicar cómo llegar a este tercer monomio dimensional pi3 si no sabemos eso. Pues simplemente, como sabemos que estas son las variables que queremos calcular, en el orden que queramos, pues por ejemplo, ρ por sigma por d por g, me las escribo, y queremos que esto quede adimensionalizado, que no tenga dimensiones. Entonces, me tengo que hacer aquí un análisis adimensional. ¿Cómo se hace eso? Escribimos las variables fundamentales LMT de cada variable. Entonces, ρ, ¿qué variables tiene? Pues tiene variables, bueno, es la densidad, kilogramos partido de metro cúbico, es decir, masa por longitud elevado a menos 3, ¿vale? Masa partido de una unidad de longitud al cubo. Y esto lo dejamos elevado a la primera potencia, es decir, a 1, no le pongo potencia. Multiplicamos por sigma. ¿Qué unidades tiene sigma? Sigma, que es la tensión superficial, tiene unidades de newton partido de metro. Y esto, los newton son kilogramo por metro partido de segundo al cuadrado dividido entre metro, por lo tanto me queda kilogramos partido de segundo al cuadrado. Es decir, masa por tiempo a la menos 2. Y aquí ya le pongo la potencia alfa 1. Y a esto es a lo que me refería, que cuando hacemos un problema aquí, como cuando he puesto la h encima, es porque al hacer este análisis dimensional que estoy haciendo arriba, aquí abajo, que arriba no lo he hecho porque era tan sencillo que no me ha hecho falta, pero que si lo hubiese hecho habría llegado al mismo resultado que voy a llegar ahora, la h siempre se dejaría con la potencia 1, porque es la variable que estamos utilizando, que estamos intentando estudiar. Pero como en este caso no hay h, las he colocado aleatoriamente, como me ha salido de ahí. Entonces, multiplicamos luego por la distancia. La distancia se mide en metros o en unidades de longitud, pues le pongo la potencia alfa 2
Y finalmente la gravedad son metros partido segundo cuadrado, ¿no? Es unidad de masa entre tiempo al cuadrado, es decir, por t a la menos 2, y a esto le pongo la potencia alfa 3. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque queriendo adimensionalizar, lo que tengo que hacer ahora es igualarlo a las unidades fundamentales, es decir, a masa, a longitud y a tiempo, pero con potencias 0, 0 y 0. Claro, estamos adimensionalizando, porque m elevado a 0 por l elevado a 0 por t elevado a 0 es 1. Por lo tanto, si resuelvo este sistema de ecuaciones, voy a obtener un producto, un monomio adimensional, que no tenga dimensiones, que sus dimensiones sean la unidad. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues me establezco aquí un sistema de ecuaciones para masa, para longitud y para temperatura. Entonces, vamos a ir en orden. Masa. La primera potencia masa es 1. ¿Veis? Tenemos un 1. Entonces, aquí ponemos un 1. Luego, tenemos también una potencia para alfa 1, es decir, 1 más alfa 1, y luego tenemos una más para alfa 3. 1 más alfa 1 más alfa 3, porque si nos fijamos, en alfa 2 no hay masa, pero en alfa 3 sí que hay masa. ¿Con qué potencia? Con un 1. Y eso tiene que ser igual a 0, que es la potencia de la masa en este lado. Lo mismo con longitud. La primera potencia de la longitud es menos 3. No tiene alfa, esto es un 1, ¿vale? Luego, en el alfa 1 no hay longitud. En alfa 2 hay una longitud, es decir, le sumamos una potencia de alfa 2, es decir, más alfa 2. Y en alfa 3 no hay longitud. Por lo tanto, esto lo igualamos a la otra potencia de la longitud a la derecha del igual, que es 0. Y finalmente, a ver que no me haya colado yo en ninguna parte, que ya me estoy asustando. Es que me he colado. Es que no me decís nada, me he colado y me he pasado. Pero bueno, ha sido poco error. Claro, la gravedad no son kilogramos partido segundo al cuadrado. La gravedad son metros partido segundo al cuadrado. Entonces, esto es longitud. Entonces, donde en masa le he sumado alfa 3, no se lo sumo. Porque claro, en alfa 3 no hay masa, lo que hay es longitud. Luego en longitud, pues es menos 3 más alfa 2, y se me ha olvidado sumarle el alfa 3, porque en alfa 3 tenemos una longitud. Claro, la longitud que es de la que es función la gravedad. Y luego en temperatura, o sea, en tiempo, en la primera potencia no tenemos nada. En la segunda potencia tenemos menos 2 alfa 1. Y en la tercera no tenemos nada, en alfa 2. Y en alfa 3 tenemos menos 2 alfa 3. Igual a 0. ¿Por qué? Porque a la derecha del igual, la t es 0. Entonces, vamos a resolver esto. Pues podemos despejar de aquí alfa 1. Alfa 1 es menos 1. Ya lo tenemos. Alfa 2 lo podemos despejar de aquí. No, alfa 3. Si alfa 1 es menos 1, entonces menos 2 por menos 1 es más 2. Entonces me queda que 2 alfa 3 es igual a 2 y por lo tanto alfa 3 es igual a 1. Y finalmente de aquí, si alfa 2 es, si alfa 3 es 1, menos 3 más 1 es menos 2, por lo tanto alfa 2 es 2. Y simplemente sustituyendo en nuestras variables originales con la potencia que le hemos puesto a cada una, pues a ρ no le pusimos ninguna potencia, lo dejamos tal cual. Luego a sigma le pusimos alfa 1, pues elevamos sigma a alfa 1, sigma elevado a menos 1, porque alfa 1 es menos 1. Luego d elevado a alfa 2, es decir, por d cuadrado es alfa 2, y por g elevado a alfa 3, que es 1. Por g elevado a 1. Por lo tanto, esto lo podemos escribir de otra manera como ρ partido de sigma por d cuadrado por g. Entonces, si esto es adimensional, nos fijamos que la raíz de todo esto, porque lo que hemos hecho aquí ha sido hallar un monomio adimensional. Todo este producto, si calculamos sus dimensiones, no tiene dimensiones. Pero si esto no tiene dimensiones, entonces la raíz de todo esto tampoco tiene dimensiones. Es decir, podríamos escribir esto como raíz de ρ por g, ¿no? La g está aquí en el numerador, partido de sigma dentro de la raíz, por raíz de d cuadrado, que es d. Lo pongo fuera de la raíz como d. Y si esto es adimensional, entonces la inversa de todo esto es adimensional también. ¿Cómo es la inversa de todo esto? Pues la raíz de sigma partido de ρg
dentro de la raíz, todo ello dividido entre d. Claro, lo he invertido. Y si nos fijamos, hemos llegado a este pi3, como había llegado yo con un poquito de conocimientos de fluidomecánica, que si no los tenemos igualmente operando como burros, como operadores auténticos, podemos llegar también. Y esto de aquí, que estoy rodeando, que está dentro de la raíz, bueno, con la raíz también, esto sería la longitud capilar LC, que demostré ya en su momento. Hola chicos, una vez obtenidos estos tres monomios, vamos a finiquitar el problema ya. Claro, hemos obtenido mis tres monomios, la función inicial que dependía de tantas variables al final va a depender de tres monomios, es decir, los ponemos en el orden que queramos, da igual, eso es indiferente, pues h partido de su monomio, longitud característica o raíz de sigma partido de rho g es otro monomio, dividido entre la distancia, y el ángulo θ es otro monomio. Entonces, hay una función de esos tres monomios que tiene que ser igual a 0, es decir, una función que depende absolutamente de todas esas variables en estos tres conjuntos. Tienen que tener esas tres estructuras. Por lo tanto, si esta función es igual a 0, dependiendo de todos estos monomios, significa que hay una función h de d, h dividido entre d, ¿vale? Este monomio de aquí, que va a depender, o sea, que va a ser función de los otros dos monomios a su vez, es decir, de raíz de sigma partido de rho g entre d y de θ. O sea, h entre d va a depender de eso. O podríamos decir que h va a depender de, pues, de todas estas variables que hay aquí, que son d, sigma, rho, g y θ, como habíamos dicho al principio, que era como empezamos la suposición de nuestro problema con lo que ya conocíamos del ejercicio anterior. Y de hecho, la altura es esta fórmula que tengo aquí escrita, 2 sigma coseno de θ entre rho g d. ¿Vale? Por lo tanto, yo diría que el resultado final, el más importante, sería este de aquí. Que la altura entre el diámetro depende de este monomio y este monomio.